Buen día, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque podemos esta mañana de domingo reunirnos para adorar tu santo nombre, para exaltarte, para aprender de tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos instruye, que nos exhorta también, que nos alimenta. Gracias por este tiempo en que pudimos alabarte con estos cantos y sabiendo que todo lo hacemos para tu honra y para tu gloria. En este momento quiero pedirte en el nombre de Jesús, como cada domingo me permitas de tu gracia para impartir tu palabra, que sea dirigida por tu Santo Espíritu para que nos alimente, nos edifique, para que esta palabra, Señor, nos ayude a crecer y estar listos siempre para servirte hasta el día que tú vengas por nosotros. Prepara el corazón de mis hermanos y hermanas y de cualquiera que escuche esta enseñanza, para que sea tu palabra hablando a su vida, tu Santo Espíritu convenciendo de nuestra condición de pecado, de nuestra condición de pobreza espiritual. Gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tuvimos hace un rato unos problemas técnicos, pero bueno, ya logramos retomar. Vamos a continuar esta mañana. Recuerden que estamos con la serie Cristiano de Verdad. Y vamos a terminar en esta mañana la primer bienaventuranza, es decir, es la segunda parte de mendigos espirituales. O deberíamos llamarle a la predicación de hoy, descubre al mendigo que hay en ti. Así deberíamos llamarle, descubre al pordiosero que hay en ti y que hay en mí. Hace 8 días justamente comenzamos a hablar sobre este sermón del monte. Específicamente estamos empezando con las bienaventuranzas y si Dios permite y nos guía por ahí, nos vamos con todo el sermón del monte, que claramente habla de cómo camina un verdadero cristiano, un cristiano de verdad. Entonces, hace 8 días, pues solo empezamos con la primera parte, Mateo 5 del 1 al 11, y ahí se expresan una serie de bienaventuranzas para un tipo de personas. El tipo de personas que se describen en las bienaventuranzas es el verdadero creyente, el verdadero cristiano. Es el pobre en espíritu, los que lloran, los pacificadores. Ya lo estaremos viendo, pero es claro que a la luz de la Biblia, nadie es bienaventurado, sino solamente el que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Nadie puede ser parte de estas bienaventuranzas si no ha nacido de nuevo. Nadie puede ser parte de la transformación que Jesucristo hace en la vida de los que son sus ovejas. Y estos mensajes pues son netamente espirituales y nos muestran a Dios interesado expresamente en nuestro interior, en cambiarnos interiormente, cambiar nuestro corazón, moldear nuestro carácter cada día para que se parezca más a Jesucristo. Dios cada día va formando su carácter en sus discípulos, en sus hijos, para que cada día seamos moldeados y nos parezcamos más a nuestro Señor y Salvador. Bueno, hace 8 días, vámonos directo a Mateo 5:3. Comenzamos a ver y terminamos hoy la primer bienaventuranza. ¿Quién es bienaventurado a la luz de la Biblia? Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, ya estudiamos esa palabra, la conocemos muy bien, Macarios, lleno de la bendición de Dios, lleno de dicha que viene de Dios, supremamente bendecido, supremamente dichoso. Así es una persona que es pobre en espíritu, pero la palabra bienaventurado, decíamos, que describe una característica inherente propia de las cualidades de Dios, porque dice el Salmo 72,
versículo 18, dice Salomón: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. Y cuando dice bendito Jehová Dios, utiliza una palabra hebrea que significa bienaventurado. En 1 Timoteo 1:11, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hablando del Evangelio, se refiere a Dios como bendito. Dice así 1 Timoteo 1:11: según el glorioso Evangelio del Dios bendito. El Dios bendito ahí es Macarios, el Dios bienaventurado. Y obviamente decíamos hace 8 días, si Dios es bendito, si Dios es bienaventurado, pues Jesucristo también lo es. Y por eso 1 Timoteo 6:15 dice claramente: la cual a su tiempo mostrará, y se refiere así a nuestro Señor Jesucristo, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es el bienaventurado, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, mis hermanos, saber que Jesucristo, el bienaventurado, mora dentro de mí, es lo que me hace bienaventurado. Bienaventurado no es un sentimiento: hoy me siento bendecido, hoy me siento supremamente dichoso, y a lo mejor mañana tienes una dificultad, un problema de salud, y de pronto dices: ay, hoy no me siento bienaventurado. No, esos son sentimientos que parecen montaña rusa. El verdadero cristiano es bienaventurado siempre, siempre está lleno de dicha, siempre está lleno de la bendición de Dios, porque el bienaventurado mora dentro de ti. El bienaventurado mora dentro de mí. Entonces, bienaventurado no es una característica que depende de las circunstancias. Bienaventurado es una característica ahora inherente a nosotros, porque el bienaventurado mora dentro de nosotros. Entonces, ¿quién es una persona supremamente dichosa, llena de la bendición de Dios? Comenzamos a ver hace 8 días que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Yo les decía que si solo dijera pobres, pues se referiría a una cuestión material, pero es clara la palabra cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, este es un mensaje espiritual. La palabra de Dios son verdades espirituales que el verdadero creyente vive por fe, cree por fe y disfruta cada día de las bendiciones espirituales. Pero es un mensaje, pues, totalmente espiritual. Les decía yo hace 8 días que la palabra pobres por sí solo, la palabra tojos, significa mendigo, pordiosero, alguien que no tiene absolutamente nada. Eso es lo que significa aquí pobre. Es decir, no es que tienes un poquito. Hay gente que dice: soy bien pobre, y tienen su terrenito, y tienen un techo, y tienen algo que comer. No, aquí la palabra tojos es que no tienes nada, que absolutamente no tienes. Dicen aquí en México, ni en dónde caerte muerto. No tienes absolutamente nada, y esa pobreza te lleva a estirar la mano y pedir ayuda. Entonces, cuando vemos aquí pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿quién es un pobre en espíritu? El que reconoce que es un tojos espiritual, un mendigo espiritual, y viene delante del Señor y le dice: no tengo nada. Absolutamente no tengo recursos, no tengo absolutamente nada que ofrecerte, pero soy un mendigo, un menesteroso, un necesitado de ti, y extendemos la mano. El pobre en espíritu reconoce lo que Cristo dijo en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. En realidad nadie puede hacer nada separado de Cristo,
pero el pobre en espíritu lo reconoce y por eso viene a Jesucristo. Justamente por eso venimos, Señor, cuando se nos compartió el Evangelio y nos dimos cuenta de nuestra miseria y nos dimos cuenta de cuán mendigos somos espiritualmente, extendimos nuestra mano, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos dimos cuenta que no podíamos ofrecer ni hacer nada por nuestra salvación y arrepentidos de nuestros pecados, pusimos nuestra fe en Jesucristo. Así llegamos a Cristo, mendigos, pordioseros, sin absolutamente nada. Señor, te necesito, no puedo hacer nada, ni por mi salvación, ni por mi vida, ni por nada, y venimos humillados con una actitud de clamor: perdóname, creo en Jesucristo, gracias porque tú pagaste en la cruz del Calvario. Es ahí cuando la Biblia dice que Él, siendo rico, fue empobrecido para que fuésemos enriquecidos, pero en ningún momento habla de cosas materiales. Su riqueza espiritual, ahora nosotros podemos gozar de tremendas riquezas espirituales. ¿Cuándo? Cuando reconocemos nuestra mendicidad espiritual. Cuando reconocemos que somos mendigos espirituales, pordioseros espirituales, que no tenemos nada, y entonces fuimos alcanzados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Es decir, una vez que una persona descubre al mendigo que hay en él, entonces viene a Jesucristo. La mayoría de la gente pues se cree autosuficiente: yo no necesito de Dios, yo estoy bien, yo tengo otras creencias, y viven ajenos a Dios, a su palabra, y viven como si no lo necesitaran, pero están igual de necesitados. Lo único que su soberbia y su orgullo no les permite reconocerlo. El pobre en espíritu lo reconoce. Miren, la diferencia entre un cristiano y un inconverso es que ambos son mendigos espirituales. Ambos son pordioseros espirituales, pero el cristiano lo reconoce y viene humillado delante de Dios. Señor, te necesito. Por eso pues ahí dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y la versión Palabra de Dios para Todo traduce muy bien cuando dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados, bendecidos, ahí está, los que reconocen su necesidad espiritual. Esos somos los creyentes, personas que descubrimos que somos unos necesitados de Dios, que a causa del pecado vivíamos sin rumbo, descarriados como ovejas, cada quien se apartó por su camino, pero en el momento que venimos a Jesucristo, menesterosos, necesitados, nuestra vida encontró un propósito, encontró perdón de pecados, vida eterna, un destino y un propósito en esta vida, que es darle gloria a Dios con nuestra vida y con nuestro servicio. Pero Dios lo hizo todo no porque lo merecíamos, no porque nos lo hubiéramos ganado, no teníamos nada para comprarlo. Todo fue absoluta misericordia de Dios. Lo leíamos en Efesios 2:4 cuando dice que Dios, pero Dios, que es rico en misericordia. Fíjense, gracias a su misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fue pura misericordia de Dios. El verdadero creyente, entonces, resumiendo lo que vimos hace 8 días, reconoce su miseria espiritual. Soy un mendigo espiritual, un pordiosero espiritual. Vine totalmente rendido, humillado, extendí mi mano y le dije: te necesito. Y ahora el verdadero creyente reconoce que necesita a Dios y que todo lo que tenemos, somos y podemos hacer es mérito de Él, es
gloria para Dios, porque todo nos lo ha dado Él, comenzando por la vida. Absolutamente todo. Entonces el verdadero creyente reconoce su pobreza espiritual, pero aún que todo lo que tiene viene de parte de Dios. Me recuerda y me estaba acordando al preparar esta enseñanza, pues de David, cuando David, guiado por Dios, convoca al pueblo a construir el templo para adorar a Dios. Dice 1 Crónicas 29:5, pues les empieza a hablar todo lo que necesita y le dice al pueblo: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él le llama al pueblo: vamos a construir un templo, he sido guiado por Dios para construir el templo donde le vamos a adorar. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces miren cómo respondió el pueblo. Versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Versículo 7 dice: y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, versículo 10, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, Jehová Dios Israel, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. E inmediatamente después, escuchen lo que dicen: todo el pueblo dio voluntariamente, David dio toda su fortuna, todo enfocado a una instrucción divina de construir un templo. Pero miren lo que reconoce David en el versículo 14, Primera de Crónicas 29:14, dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Vemos a David reconociendo: todo lo que dimos era tuyo. Todo lo que dimos era tuyo, todo es tuyo, y lo único que hicimos es que de lo que hemos recibido de tu mano te damos. Recordemos siempre esta verdad: todo lo que somos, tenemos, poseemos es de Dios. Y cuando damos a Dios de nuestro tiempo, y cuando participamos en las ofrendas para el sostenimiento en la iglesia, y cuando ayudamos a la obra del Señor de muchas maneras, destinando tiempo, regalando Biblias, etcétera, le estamos dando a Dios lo que de por sí era de Él, pero que nos había dado. Entonces David reconoce que todo lo que dieron venía de parte de Dios, tanto lo espiritual como lo material. ¿Se acuerdan 1 Corintios 4:7? Donde el apóstol Pablo dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Piensa en esta mañana: ¿qué tienes esta mañana que no hayas recibido de parte de Dios? Absolutamente todo, comenzando por lo espiritual. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Una versión latina dice así: y si lo recibiste, ¿por qué te crees el muy muy?
¿no? Si todo lo hemos recibido, si tienes talentos, capacidades, si Dios te ha permitido tener una inteligencia, estudio, ser un estudioso, un buen carpintero, un buen médico, un buen negociante, etcétera, todo lo que tengamos, seamos, es mérito divino porque todo lo hemos recibido. Eso lo reconoce el pobre en espíritu. Señor, yo vine necesitado, yo vine menesteroso, absolutamente no tengo nada que ofrecerte, y aún así Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando merecíamos la condenación eterna. No teníamos nada para ganarnos la salvación, no teníamos nada para ganarnos la vida eterna, pero Él nos la dio y se la da a todo aquel que verdaderamente, como dice Mateo 5:3, es pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, el que reconoce su miseria espiritual. Insisto, toda la humanidad estamos igual, necesitados, menesterosos, mendigos espirituales. La diferencia es que el cristiano lo reconoce y viene humillado y estira su mano al Padre de misericordias. Esa es la gran diferencia. No somos mejores que los del mundo, simplemente nos alcanzó la gracia de Dios. Simplemente tomamos el regalo de la vida eterna, del perdón de pecados, pero mucha gente se cree autosuficiente. Mucha gente dice no necesito, y dice la palabra de Dios en Santiago 4:6, Santiago 4:6, que Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es un soberbio? El que cree que no necesita de nadie, que no necesita de Dios. Y dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios. La palabra resistir la estudiábamos el martes, pero en Primera de Pedro, pero la palabra resistir significa está en contra. Es su oponente. Dios está totalmente en contra de toda persona soberbia. Y soberbia es aquella que no reconoce su miseria espiritual. Así de claro. Pero Él da gracia a los humildes. Él da su favor, su bendición. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, mis hermanos, nos damos cuenta de Génesis, Apocalipsis. En toda la Biblia nos damos cuenta que los bienaventurados, los hombres y mujeres de Dios, que Dios usó, que Dios bendijo, tenían esa misma característica. Eran pobres en espíritu, vinieron delante de Dios y reconocieron su miseria espiritual y reconocían que no podían, recurrían a Dios en su necesidad. Mis hermanos, es lo que tenemos que hacer. Así venimos a Cristo, pobres, necesitados, pero cada día el verdadero creyente sabe que depende de Dios. Venimos humillados delante de Él. Me estaba recordando de esa historia de Josafat, el rey Josafat de Judá. Sucede que venía un ejército contra su pueblo. Era el doble que ellos. Humanamente estaban fritos. O sea, no tenían salida, eran más los enemigos que ellos. ¿Y qué hace el rey Josafat? ¿Qué hace el rey Josafat ante la circunstancia? En 2 de Crónicas 20:11, pues empieza a ver todo lo que venía y dice: he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Pero vean el versículo 12, lo que hace el rey. El gobernante de Judá dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Y miren lo que expresa el rey: porque en nosotros no hay fuerza para tan grande multitud que viene contra nosotros. Luego dice a continuación: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Es el rey, mis hermanos, el gobernante, que dice: no hay fuerza en nosotros y no sabemos qué hacer. ¿Qué está haciendo Josafat? Reconociendo su necesidad.
de Dios, reconociendo su falta de recursos. Y él volteó sus ojos a Dios y le dijo: no sé qué hacer. Mis hermanos, eso deberían hacer los gobernantes de nuestra época. ¿Qué están haciendo ahora los gobernantes? No, pues la solución es tal, la solución es por acá, y no resulta, y les sale peor, y a veces sale peor el remedio que el problema que tenían, porque no recurren a Dios. Tendrían que ser como Josafat: no sé qué hacer. ¿Ven la humildad de este rey? Una dependencia total de Dios. No puedo. No sé qué hacer. No sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Eso indica que estaba reconociendo su pobreza espiritual y que necesitaba de Dios. ¿Habrá alguien esta mañana que está igual que Josafat? Lo que estés pasando y que dices: no sé qué hacer. Quizás tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, la salud, la pandemia. Y algunos andan buscando de dónde obtengo la respuesta. La respuesta está en Dios. Necesitamos venir a Dios como Josafat y decirle: ¿sabes qué, Dios? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Eso hace el pobre en espíritu. Reconoce, vuelve sus ojos a Dios y le dice: no sé qué hacer. A mí me pasa muchas veces. Una vez me decía un hermano: oiga, pastor, yo creo que usted ya nada más se para y no, yo vengo cada día, Señor, no sé qué predicar el domingo. Pero viene uno delante de Dios, porque es tu pueblo, es tu iglesia. Señor, si tú no me guías, no sé qué hacer. No es en mis fuerzas, no es con fuerza ni con ejército, dice la palabra, sino con tu Santo Espíritu. Ahora hay gente, en realidad hay dos tipos de personas que cuando no saben qué hacer, hay un primer tipo de personas que lo que hacen es: a ver si me ayuda el compadre. O ya me acordé, mi amigo, el influyente, ese anda con los del gobierno, ese me va a ayudar. O vas al psicólogo, o no sé qué tantas cosas se te ocurran, pero en lugar de volverse a Dios, busca en el mundo su ayuda. Pero está el verdadero creyente, que se vuelve a Dios. Como dice Proverbios 3:5, fíate de todo tu corazón, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Déjenme, se los leo en la versión Dios habla hoy. Dice Proverbios 3:5, Dios habla hoy: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Cuántas veces has confiado en tu propia inteligencia y te fue re mal? Fíate de todo tu corazón de Jehová. Reconoce tu necesidad espiritual. Reconoce que no sabes qué hacer y clama a Dios, dice la palabra de Dios. Así tenemos que venir delante de Dios. Señor, no sé qué hacer. Señor, mis hijos. Señor, la economía. Señor, ¿qué va a pasar mañana? Padre celestial, y vienes como el rey Josafat y le dices: no sé qué hacer. La Biblia promete que Dios, en Jeremías 33:3, que Dios responde al que clama. Dice ahí: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué significa clamar? Venir con humildad: Señor, necesito de tu ayuda. Porque no venimos exigiendo. Hay gente que dice: reclamo mi bendición, peleo mi bendición, y un montón de frases antibíblicas que no tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces vemos en 2 de Crónicas 20:12 a Josafat: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Lo está diciendo el rey. Contra tan grande multitud que viene contra nosotros, nosotros no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Escuchen, versículo 14 y 15 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo 15: y les dijo:
oíd Judá y todos vosotros, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así. Miren lo que viene a continuación. Viene lo que Dios quería que hicieran. Ellos no tenían la Biblia para abrir la Biblia y decir qué quiere Dios, pero en ese momento, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, que vino palabra de el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y ahí les dijo: oigan lo que dice Jehová. ¿Saben qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer? Oír a Jehová. Oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Dios responde, mis hermanos. Medita la palabra, busca el consejo de la palabra de Dios. No busques el consejo en el mundo. Hay mucha gente: ¿qué hacemos en esta pandemia? Y esto, y están pidiendo consejo por aquí y por allá. Ven delante de Dios. Solo la palabra de Dios puede decirte qué hacer. La palabra de Dios es poderosa, nos ha dado vida eterna y nos da la sabiduría para saber qué hacer. Y muchas veces lo que nos pide hacer, pues no es fácil de entender, porque en este caso no tuvieron que ir a pelear. Fíjense lo que dice 2 de Crónicas 20:15. Y dijo: oíd Judá y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. Pero viene un pueblo que es el doble de nuestro ejército. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Escuchen, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando tú y yo venimos delante de Dios humillados, pobres de espíritu: Señor, no puedo, Señor, no sé qué hacer, Él toma tu batalla. Él toma tus luchas. Él está ahí para consolarte, para fortalecerte, para darte victorias, para probar tu corazón, pero para sacarte victorioso. Cuando Él toma la batalla, mis hermanos, ya la hicimos. Dios les dice, o a través del profeta le dice: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque Josafat reconoció su carencia de recursos, que era un mendigo necesitado por diosero, y le dijo: Señor, no tenemos fuerza, no sé qué hacer. ¿Saben en qué terminó la historia? El ejército que venía a derrotarlos terminó matándose entre ellos. Les voy a leer 2 versículos ahí nada más, y ustedes pueden leer la historia, pero dice Segunda de Crónicas 20:18, dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y mientras ellos adoraban, dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, o sea, ellos no fueron a pelear, se pusieron a cantar alabanzas, como lo hacíamos hace un rato. Jehová puso a los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Tuvieron una tremenda victoria porque recurrieron con humildad delante de Dios. Ahí vemos al rey: Señor, no sé qué hacer. Y eso es lo que tienes que hacer esta mañana. Buscar el consejo de la palabra de Dios, buscar el consejo de un pastor, de un cristiano maduro que te comparta con la palabra de Dios. ¿Qué debes hacer en la circunstancia? Buscar a Dios en oración, leer, meditar la palabra y reconocer: Señor, no sé qué hacer. Eso es Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué bienaventurados? Porque cuando reconocemos que no podemos, que no sabemos qué hacer, Él nos ayuda, Él nos bendice, Él pelea nuestra batalla. Pero hay que reconocer que no podemos, que separados de Él nada podemos hacer. Reconocer nuestra necesidad de Él, reconocer que no podemos, mis hermanos. Cuando Salomón muere, David, su padre, el rey, y lo que era la costumbre, hereda el trono, queda de rey David. Y miren lo que hace, que quedó de rey Salomón, hijo de David. Y miren 1 Reyes 3:7, lo que dice Salomón
cuando comienza a reinar. Es en ese momento el rey de Israel. Y dice versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. E inmediatamente le dice, ya sé qué hacer, ya yo me la sé de todas. ¿Así dice? No, vean lo que dice Salomón. Y yo soy joven, es decir, soy un inexperto, y no sé cómo entrar ni salir. Similar a Josafat, no sé qué hacer. Dios, me diste para reinar en este lugar y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Aquí vemos al rey Salomón reconociendo su pobreza espiritual, su necesidad de Dios, clamando, Señor, no sé qué hacer, te necesito en mi vida. Eso es lo que necesitamos hacer, mis hermanos. Estamos enfrentando circunstancias inéditas, pero que sabíamos que vendrían, y apenas es el principio de dolores. Y de pronto parece que no sabemos qué hacer. Bueno, vengamos delante de Dios y decirle, no sé, como Salomón, no sé cómo entrar ni salir. Esa es la característica de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia. El que me digan Abraham, Moisés, cualquier hombre y mujer de Dios que fue bendecido por Dios, que Dios usó, reconocían su pobreza espiritual. Pablo, Pedro, etcétera, etcétera. Cuando Dios le dice a Moisés, vas a ir y le vas a decir a Faraón que deje ir a mi pueblo, Moisés reconoció y le dijo, pues yo no puedo hablar. No sé qué hacer, no soy tartamudo. Pero bueno, así dice 1 Reyes 3:7. ¿Qué pide Salomón ante el reto de gobernar a una nación? Y que eso deberían pedir nuestros gobernantes. ¿Cuánto falta sabiduría a nuestros gobernantes? Y hablo en el mundo entero. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en el lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por la multitud. Y vean lo que pide versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Ya vieron lo que pidió? Corazón entendido, discernimiento de lo bueno y de lo malo. Eso es lo que necesitamos tú y yo, mis hermanos, en esta mañana. Necesitamos sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos discernimiento de lo bueno y de lo malo. Necesitamos venir, Señor, dame entendimiento. ¿Qué tengo que hacer? Quizás eres padre de familia y la circunstancia no está nada fácil. Clama a Dios, dame entendimiento, dame discernimiento. No sé qué hacer, pero reconocerlo. Quizás eres una mujer sola y tienes que sacar adelante la familia. Ven delante de Dios, dile, no sé qué hacer. Salomón tenía que gobernar un pueblo de más de 2 millones de personas y clamó y Dios le dio sabiduría. Pero él se reconoció joven, es decir, inexperto, y reconoció que no sabía qué hacer. Por eso lo que pide es un corazón entendido. Un corazón entendido y discernimiento, mis hermanos. Eso debemos pedir tú y yo, para guiar nuestras vidas, para guiar nuestra familia, para tomar decisiones. Señor, dame un corazón entendido, que esto que voy a hacer sea exactamente lo que tú quieres. Eso necesitamos pedir los pastores. Señor, dame entendimiento para hablarle a tu iglesia tu palabra. Yo no tengo que pararme aquí a darles mis rollos y saben que hoy se me ocurrió, hoy me imaginé, hoy pensé, yo opino. Absolutamente no. Señor, dame entendimiento para guiar a tu iglesia local que me permites pastorear. Ayúdame y vengo a la palabra para buscar qué enseñanza quiere Dios para ti y para mí. Pero muchas veces eso es lo que más falta en la iglesia de nuestro tiempo. Predicadores que se paran con sus rollos, con sus filosofías, a un lado dejan la Biblia y empiezan a hablar de rollos motivacionales y empiezan a hablarle a la gente de tantas cosas que no es la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad para un pastor pedirle a Dios entendimiento. Señor, ayúdame a guiar a la iglesia. Y yo he entendido que una gran responsabilidad
que nos toca a los pastores siempre, pero más aún en este tiempo, es preparar a la iglesia para el sufrimiento y la persecución. Hoy se paran predicadores, viene lo mejor y Dios nos va a prosperar este 2021 en medio de pandemia, viene lo mejor. Mis hermanos, viene persecución, viene sufrimiento para la iglesia, y lo vamos a hablar en estas bienaventuranzas. La última bienaventuranza es: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y ahí los voy a poner al día de lo que se viene, mis hermanos, pero no es para tener miedo, porque dice ahí la palabra de Dios: bienaventurados. Esa es una grande responsabilidad de un pastor. Enséñame a pastorear a tu iglesia y enseñarles a padecer y a sufrir por ti. Es el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. Pero bueno, Primera de Reyes 3:10, ¿qué pasó cuando Salomón le pide a Dios: dame entendimiento, dame corazón para discernir lo bueno y lo malo? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le gustó a Dios, le agradó a Dios, porque Salomón estaba reconociendo su pobreza espiritual. Él no dijo: yo me la sé de todas y soy el rey ahora, y como muchos gobernantes de hoy. Él pidió sabiduría, entendimiento. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Cuántos necesitan sabiduría, inteligencia que viene de lo alto para tu familia, para guiar a tus hijos, para enfrentar lo que estamos viviendo, mis hermanos? Necesitamos sabiduría que viene de lo alto. Y la palabra de Dios dice una promesa muy clara en Santiago 1:5, cuando dice la palabra de Dios: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y miren lo que dice: el cual da, no te la cobra, no te pide pacta por tu milagro, pacta por tu sabiduría. No, dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos sabiduría. Y cuando se la pedimos a Dios, Dios, dice aquí la palabra de Dios, la da abundantemente, porque las circunstancias, muchas de las circunstancias que vivimos son por decisiones con falta de sabiduría. Y a todos nos pasa. Y hemos tomado decisiones con falta de sabiduría y vivimos las consecuencias. Por eso tenemos que venir delante de Dios: Señor, dame sabiduría. Y Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Eso, mis hermanos, nos hace bienaventurados. Saber que yo puedo venir delante de Dios: Señor, no sé qué hacer. Quitar el orgullo y reconocer: Señor, no sé qué hacer. Quitar el orgullo e ir a pedir el consejo de un pastor con la palabra de Dios. No sé qué hacer, pastor. Pues vamos a orar, mi hermana, y vamos a la palabra para que Dios le guíe, le dé respuesta. Pero seamos humildes, mis hermanos. No confiemos en nuestra propia prudencia, como decíamos hace un rato. Eso pidió Salomón y Dios se lo dio. Claramente la palabra de Dios, vemos que a Dios le agradó. Eso necesitamos, pedir sabiduría. Por eso los pastores nos paramos los domingos y les predicamos la palabra de Dios, porque dice Efesios 4:12 que una de las labores de los pastores es perfeccionarlos a ustedes, equipar a los santos para la obra del ministerio, y la única herramienta que tenemos para ello es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ya casi nadie pide esto en el siglo XXI. Señor, dame mi casa. Señor, dame mi coche. Y muchos cristianos influenciados por doctrinas de la prosperidad se la pasan pide y pide lo material. ¿Saben qué? Lo material no nos debe de afanar, mis hermanos. Dice Mateo 6:25 en adelante: que no nos afanemos por el día de mañana, ni que habremos de comer, ni que habremos de vestir. La palabra afán es preocuparnos, que venga una ansiedad que nos quite la paz.
Ahora, yo les pregunto, ¿este versículo seguirá vigente? No nos afanemos por el día de mañana. Por supuesto que sí, es la palabra de Dios. En medio de una pandemia, en medio de lo que está pasando, Dios te dice: no te afanes por el día de mañana. ¿Qué habréis de comer? ¿Qué habréis de vestir? Y empieza a dar ejemplos. Mira, no es la vida más que el alimento. Miren las aves de los cielos, no siembran ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren los lirios del campo, dice la palabra de Dios, que ni aun Salomón, con toda su sabiduría, se vistió así. Pero eso sí, nos pide algo, Mateo 6:33, que conocemos muy bien. El problema no es conocerlo, es hacerlo. ¿Qué dice Mateo 6:33? Más buscad primeramente, por encima de todo, el reino de Dios y su justicia. ¿Saben qué nos está pidiendo? Buscar primeramente a Dios, las cosas espirituales, las cosas de arriba, primeramente, porque las materiales Él las añade. Lo triste es que muchos cristianos buscan primeramente lo material y ya después se acuerdan de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero ¿saben? Por las añadiduras, por las cosas materiales, muchos no tienen tiempo para Dios. No oran, no claman a Dios, no leen la palabra, no tienen tiempo para congregarse. Ahora que a muchos les sobra más tiempo porque estamos en contingencia, ni los domingos tienen un tiempo para sentarse un par de horas, alabar a Dios, adorar a Dios y aprender la palabra de Dios, y cada día buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, que Él de lo demás se va a encargar, mis hermanos. Entonces, regresando a Primera de Reyes 3:13, Salomón pidió lo espiritual: dame entendimiento, dame sabiduría, dame discernimiento. ¿Y saben qué hizo Dios? Vean el versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron lo que le dio? Cosas que no pediste. ¿Cuántos han vivido esto de parte de Dios? Que vienes, clamas, oras, y de repente Dios te da cosas que no pediste. En este caso, bueno, a Salomón le dio riquezas y gloria, y sabemos que fue un hombre inmensamente rico. Le falló a Dios. Pero lean Eclesiastés. Eclesiastés es el Salomón arrepentido, que entiende que lo que vivió apartado de Dios no sirvió de nada. Se lamentó. Pero en este momento, pues, vemos aquí en la palabra de Dios que Dios le dio cosas que no pidió. Él pidió entendimiento, él pidió discernimiento, y Dios le dio más allá. Pero eso sí, versículo 14, porque muchos ahí se quedan. Versículo 14, sí le demandó algo. Dice ahí: y si anduvieres, notan el sí condicional, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Esta es la parte que muchos no citan: una vida de obediencia a la palabra de Dios. Muchos le dicen: mira, como Salomón, apropiate de las bendiciones, reclama las bendiciones. No, aquí dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos. Es decir, obediencia a la palabra de Dios. Pero vemos pues aquí en Salomón un rey, nuevamente otro rey. Ya lo vimos con Josafat. Ahora vemos al rey Salomón pidiendo lo espiritual, y Dios le bendijo hasta en lo material. Así tenemos que venir delante de Dios. Reconocer nuestra miseria espiritual, reconocer que no podemos, que separados de Él nada podemos hacer. Mis hermanos, delante de Dios no tenemos que aparentar nada. Él sabe lo necesitados que estamos. Miren, en el mundo hay una lógica distinta. En el mundo, por ejemplo, tú quieres un trabajo y hoy las empresas te piden un currículum, ¿no? ¿Y qué haces en el currículum? No, pues yo estudié tal, y yo he hecho tales trabajos, y trabajé en tal empresa, y me salí con honores. Muchos hasta en el currículum le inventan, y eso no se vale. Pero de alguna manera
El currículum es presumir de lo que eres, ¿sí o no? De alguna manera. No, pues yo estudié tal, ¿no? Hablo 5 idiomas, ¿no? Pues ¿cuál? Y ahí le pones inglés, español, francés, alemán y náhuatl le pones ahí. La gente, wow, ¿no? Políglota te dicen. Porque así se mueven las cosas en este mundo, ¿no? Tú presumes lo que eres y entonces ya llegas a la entrevista para el banco Bancricri. Tú dices, no, y cuando llegas a la entrevista llegas bien contento y te das cuenta que hay 289 personas antes que tú. Y tú dices, bueno, ojalá yo sea el mejor, y a lo mejor hasta le corriges ahí al currículum. Híjole, ¿qué pongo aquí, no? Pero la verdad es que hay que hablar verdad. Pero llega y te entrevista ya finalmente, después de los 289, te entrevista el jefe de recursos humanos. A ver, Pepito el valiente, ¿por qué crees que debe estar aquí? Y entonces uno empieza a hablar de uno, no, pues yo tal, pues yo logré, yo estudié, yo trabajé, y hasta llevas tus referencias, hable a la empresa tal, y etcétera, etcétera. Así se maneja en este mundo. ¿Saben? Cuando venimos a Jesucristo, no nos pidió un currículum. Llegamos con un currículum vacío. ¿Okay? ¿Quién eres tú? Soy un miserable espiritual. ¿Qué sabes hacer? No sé hacer nada. Vengo delante de ti menesteroso, necesitado. No tengo nada que ofrecerte. Así llegamos delante de Dios. No hay currículum. Es más, dice la Biblia, 1 Corintios 1:27, que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Saben quién es lo necio del mundo? Tú y yo. Eso somos, eso escogió Dios. En realidad es toda la humanidad, pero el pobre en espíritu lo reconoce y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo, eso éramos sin Cristo, lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él lo anduvo buscando 12 apóstoles, a ver su currículum, apóstoles, a ver, Pedro, ¿qué sabes hacer? Porque te voy a mandar a predicar el evangelio. ¿Sabes hablar? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Dónde? A ver tu currículum. No. Se escogió 12 hombres con pecados, inexpertos, a los que fue Él transformando día a día. Uno lo traicionó, lo sabemos, no era, pero Él fue transformando a Pedro, a Juan, a Andrés, a cada uno de los discípulos. Él no te pide un currículum. ¿Qué sabes hacer? ¿Quién eres? Por eso es bien triste cuando predicadores se presentan o permiten que los presenten con una soberbia. Con ustedes, el doctor que estudió doctorado en divinidades y ha alcanzado a las naciones y fue recibido y le dieron las llaves de la ciudad de Guatemala, de Timbuktu y próximamente de Honduras, y lo presentan y pasa el predicador. Buenos días, hermanos, la gloria a Dios. En lugar de decir, no permito que se me presente así, porque el que merece toda la gloria y la honra es Él. Pero vean, así se jactan desde la manera que los presentan. Con ustedes el doctor armando negocios de la cruz, y todos le aplauden, el doctor. Cuando alguien se presenta así o permite que se le presente así, ese no es un pobre en espíritu. Ese no es un bienaventurado. A mí me tocó ver un hermano en Cristo que un día lo invitaron, un hombre de Dios, y le hicieron una presentación, él no la pidió, y cuando se paró le dijo, eso que acaban de hacer no se vale. No se vale. ¿Por qué? Porque es ensalzar al hombre de lo que el único que merece la gloria y la honra es Dios. A Dios no lo podemos apantallar.
no teníamos nada, somos unos miserables. Y si algo somos, ya lo leíamos hace 8 días, por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice la palabra de Dios. Hace unos años llegó a la iglesia una persona y ese sí me trajo su currículum, que quería servir en la iglesia, pero así llegó. ¿Sabe qué, pastor? Me gusta esta iglesia, me habían hablado y yo quiero servir aquí. Me sacó su currículum, estudié en el instituto tal y la maestría tal y el doctorado tal, y tengo cartas pastorales de Armando Negocios de la Cruz y de todos, dice, casi. Y entonces pues le dije, ¿por qué no se integran? Y vamos viendo al tiempo. Y pasadas unas semanas, pues Dios me guió y lo platiqué con algunos servidores. Pues vamos a pedirle que nos ayude en esta área de servicio, un área de servir a la iglesia. Y no le gustó. Él quería que le soltara uno el púlpito y que lo presentara uno como el doctor fulano de tal. ¿Sabe qué? Se fue de la iglesia. Porque no reconoció, como Pablo en 2 Corintios 3:5, cuando Pablo dijo: no es que somos competentes por nosotros mismos, nuestra competencia viene de Dios. El verdadero creyente reconoce, como Pablo ahí en 2 Corintios 3:5, que si algo podemos hacer, si tenemos facilidades de comunicar el evangelio, de enseñar la palabra, de cantar, de alabar, etcétera, etcétera, es pura gracia de Dios. Nuestra competencia viene de Dios. Eso reconoce Mateo 5:3, el pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra de Dios. Miren, otro rey, vamos a hablar del rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Miren cómo se encontraba en una situación tan complicada, que vino delante de Dios en el Salmo 40:17. Escuchen, es el rey David, admirado por muchos en ese tiempo, seguido por muchos. Entonces, el rey David, aquel que derrotó a Goliat. El que derrotó a Goliat, ¿se acuerdan la historia? Nadie podía, le tenían miedo. Y ahí fue David en el nombre de Jehová con unas piedritas y derrotó a Goliat. Pero véanlo en el Salmo 40:17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Fíjense esa primera parte, afligido yo. ¿Saben qué significa la palabra afligido? En el hebreo ani, entre otras cosas, significa pobre. Soy un pobre en espíritu, soy un necesitado. Es más, dice ahí, aunque afligido y necesitado. La palabra necesitado, ebión, significa menesteroso, mendigo. ¿Ya vieron cómo llega David delante de Dios? Soy un afligido, un pobre y un mendigo menesteroso. Así vino delante de Dios el rey David, reconociendo que necesitaba la ayuda de Dios. Por eso dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Así tenemos que venir delante de Dios. Señor, te necesito. Reconocer cuando fallamos, cuando pecamos. Muchos no han entendido que tenemos que humillarnos delante de Dios, que tenemos que reconocer nuestra necesidad. Señor, no sé cómo llevar mi familia. Señor, no sé qué hacer ahora en el trabajo. Señor, no sé qué hacer en esta pandemia. Señor, no sé, te necesito. Pero a veces nos gana la soberbia. Yo puedo, a ver quién me ayuda, en lugar de recurrir a Dios. Miren, a veces como pastor, de pronto predicas algo de la Biblia. Estás un domingo y predicas el tema que sea. Esposos, amen a sus esposas, trátenlas como vaso frágil. O esposas, sujétense. O hijos, obedezcan. Y predicas, y al final solemos algunos pastores hacer un llamado. ¿Quién reconoce que necesita que en esta área Dios trabaje en ustedes? ¿Cuántos esposos reconocen que no han tratado bien a sus esposas? Ponte de pie. ¿Cuántas esposas reconocen? Ponte de pie delante de Dios. Y algunos hasta se codean y no se paran, les gana el orgullo y no reconocen delante de Dios que necesitan, que han fallado, que les digo, yo los he visto que a veces hasta el familiar, levántate, este es para ti, aunque el que le está dando el codazo también tiene lo suyo. Pero si no reconocemos, si nos gana el orgullo,
perdemos la bienaventuranza. El pobre en espíritu reconoce su necesidad, como David. Entonces sigue diciendo, vean el Salmo 40:17, dice, aunque afligido, es decir, pobre, yo necesitado, y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Ahora quiero decirles una situación importante. ¿Por qué estaba viviendo una circunstancia difícil David? Versículo 11, quiero que vean. Dice el versículo 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Y vean el versículo 12, porque me han rodeado males sin número. ¿Te ha pasado? Que de repente te empiezan a salir mal varias cosas, te empiezan a rodear males. Ya el hijo no sé qué hizo, la esposa no sé qué, en el trabajo te dicen que ya este mes se acaba la chamba y de pronto te dicen que la renta te la van a aumentar al doble y de repente te ves rodeado. Eso le pasó aquí a David, dice, me han rodeado males sin número. Como dicen por ahí, te llueve sobre mojado, ¿no? Hay una frase aquí en México, ¿no? A este cuate le llovió sobre mojado. Pero ¿qué hizo David? Recurrió a Dios. Ahora, quiero que vean por qué le había pasado esa situación. Versículo 12. Porque me han rodeado males sin número, y escuchen, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Este versículo nos hace ver que de alguna manera lo que está pasando a David es porque sus maldades lo alcanzaron. Hemos enseñado aquí en la iglesia con la palabra de Dios que cuando uno peca, ya como cristiano, tú vienes delante de Dios, pecas, e incluso cuando le pides perdón a Dios por tus pecados, cuando te convertiste, etcétera, etcétera, cuando venimos a Dios a pedirle perdón, la palabra de Dios enseña que nos limpia de todo pecado. Él se olvida, Él perdona, Él borra, dice la palabra de Dios, nuestras rebeliones. Pero muchos de nuestros pecados tienen consecuencias. Muchos de nuestros pecados tienen consecuencias, mis hermanos. ¿Y Dios perdona? Sí. David vivió muchas consecuencias de su pecado, de su inmoralidad. Pero nuestros pecados tienen consecuencias. Aunque Dios nos perdone, muchas veces en esta tierra vivimos las consecuencias. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años había una mamá en la iglesia a la que yo iba y siempre nos decía, pasaba el domingo cuando era el tiempo de oración o nos pedía en particular a los jóvenes y al pastor, oren por mi hijo, se llama fulano, ¿qué tiene? Está pasando, tiene muchas circunstancias, está muy mal, quiero que venga a los pies de Cristo, andan muy malos pasos, decía ella. Y orábamos por este amigo y clamábamos, porque la mamá de verdad clamaba con todo su corazón por la salvación de su hijo. Finalmente un día su hijo se convirtió a Cristo, se arrepintió de sus pecados y pudimos conocerlo, porque hasta el momento no lo conocíamos ni sabíamos cuál era su condición de pecado. Pero ya el mismo joven nos lo contó cuando se convirtió en el grupo de jóvenes, nos dijo, hoy soy una nueva criatura, quiero decirles que yo era homosexual, pero la gracia de Dios me alcanzó. Y daba su testimonio y tú lo veías cambiado completamente, un hombre nuevo. Su mamá estaba felizaza de la vidaza de ver a su hijo cambiado y transformado. Pero a los pocos meses de ese testimonio maravilloso de su conversión, este joven murió de SIDA. Físicamente sus pecados lo alcanzaron, pero está en la presencia de Dios. Yo recuerdo ese día que el siguiente domingo, a la muerte de su hijo, la mamá pasó a dar su testimonio. Era la mujer más feliz del mundo. Pero había muerto su hijo, estaba contenta de que en la gracia de Dios le permitió la vida para venir a los pies de Cristo y que ahora, aunque él ya no estaba, él había partido a la presencia de Dios y por la gracia de Dios había sido alcanzado para salvación. Pero finalmente
Salmo 40:12, se cumple esta verdad, los pecados nos alcanzan. Entonces más vale caminar en santidad y cuando pecamos nos arrepentimos, pero estemos conscientes que nuestros pecados nos pueden alcanzar y aún así podemos recurrir a la gracia de Dios. Es lo que hace David, dice, me han alcanzado mis maldades y vean la humildad y no puedo levantar la vista. Él no viene, Señor, perdóname, te fallé. Y no podía ni levantar la vista. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Y escuchen, y mi corazón me falla. A tal grado era la condición de su dolor por su pecado que dice, mi corazón me falla. Una expresión que significa, me siento desfallecer. Por eso clama en el versículo 13. Vean la humildad. El pobre de espíritu de David dice, Salmo 40:13. Reclamo mi bendición, reclamo mi perdón. Así dice. Vean la humildad. Quieras, oh Jehová, librarme. Señor, querrás librarme. Una humildad, un corazón, Señor, quieras, oh, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. La versión Dios habla hoy dice así, fíjense, dice, Señor, por favor, ven a librarme. Por favor, esa es la humildad con la que nos acercamos a Dios. Señor, te necesito. Y muchas de las cosas en las que estamos en dificultades son a causa de nuestro pecado, de decisiones equivocadas, pero aún ahí podemos venir como David en el Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado. Reconocernos pobres, mendigos, menesterosos. Jehová pensará en mí, dice David, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Ahí vemos pues Mateo 5:3, a un bienaventurado, a un pobre en espíritu. Finalmente, me voy a adelantar, si me ayudas Gaby, adelantarte unos versículos a Romanos 4:17, porque dice ahí primero Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, y con esto terminamos hoy, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense la bendición de los pobres en espíritu, de ellos, del pobre en espíritu, del que vino menesteroso, Señor, soy un mendigo espiritual, necesito tu gracia, tu perdón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto en primer lugar significa que el que verdaderamente vino reconociendo su mendicidad espiritual, Señor, soy un pordiosero, te necesito, arrepentido, pones tu fe en Jesucristo, en ese momento ya perteneces al reino de los cielos, ya tienes vida eterna. Un día nos encontraremos con Él y viviremos allá, pero ya somos parte del reino de los cielos o del reino de Dios. Y el reino de Dios, con esto termino por hoy. Dice Romanos 4:17, parte de lo que es el reino de Dios, escuchen. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Escuchen lo que sí es el reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el momento en que, humillado, arrepentido de mis pecados, vengo delante de Dios y creo en Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento pertenezco al reino de Dios, el cual es justicia, paz y gozo. ¿Qué significa que el reino de Dios es justicia, paz y gozo? Romanos 5:1 nos habla de las primeras dos. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, lo primero que viene es la justicia de Dios. Soy justificado, declarado justo, santo, sin culpa. Entonces el reino de Dios es justicia, porque se hizo la justicia de Dios a través de la obra de Cristo en mí, y ahora soy justificado, soy declarado justo, santo, sin culpa. Por eso puedo tener el perdón de pecados y la vida eterna. Pero también dice Romanos 5:1 que el reino de Dios es paz. Y aquí la palabra paz habla de unirnos con Dios, la paz con Dios. De hecho dice
Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, enemistados de Dios por nuestro pecado, por nuestra vida soberbia, orgullosa, pero cuando venimos humillados delante de Él, hacemos la paz con Dios mediante Jesucristo. Ahora estamos reconciliados con Dios. Ahora puedes caminar en este mundo no solo con la conciencia de que ya has sido reconciliado con Dios, sino con la paz de Dios. Y podemos vivir en este mundo en medio de una pandemia, en medio de cosas que vienen tremendas, ya lo estaremos predicando, pero con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis hermanos, de las cosas que se vienen, no hay que enfrentarlas con miedo, con temor, sino con la paz de Dios, porque ya has hecho la paz con Dios. Yo he escuchado predicadores que ahora con todo esto que está pasando, anuncian lo que se viene, pero hasta le ponen música como de terror. ¿Los han visto? Y ya se viene, música así como de película de terror. Y es el último día. Yo lo único que tengo que decirle a la gente es lo que dice la Biblia. Viene la hora de la prueba que va a suceder en el mundo entero, pero el verdadero creyente tiene la paz con Dios y la paz de Dios, porque ya somos parte del reino de Dios, que dice Romanos 14:17, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz, y concluye diciendo gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es gozo. Cuando yo sé que soy parte del reino de Dios, hay gozo, como lo había, ¿se acuerdan en Habacuc 3:18? Que en medio de una crisis económica, de circunstancias muy difíciles, dice Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando yo sé que soy parte del reino de Dios, tengo ese gozo que nadie me puede quitar. ¿Y todo por qué? Mateo 5:3, porque son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú eres un pobre en espíritu, ya eres parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Ya has sido justificado, ya tienes la paz con Dios y el gozo del Espíritu Santo. Caminemos en esta vida y en esta tierra con esa paz. Ya veremos en las próximas semanas las bienaventuranzas que se vienen, pero veremos que en cualquier circunstancia somos bienaventurados, aun que nos persigan y nos vituperen. Vamos a dejarle hasta aquí y seguimos en 8 días con estas bienaventuranzas. Mientras oramos, yo te invito a que cierres tus ojos y meditemos. Y lo primero que quiero hacer un llamado: si hay alguien que en esta mañana había vivido ajeno a Dios y a su palabra, y hoy te has dado cuenta que eres un menesteroso, un necesitado, que tu pecado merece la paga que es la muerte, en este momento reconoce que necesitas a Dios. Arrepiéntete de tus pecados, dile: necesito tu perdón. Yo oro que el Espíritu Santo hable a tu vida. Yo no te voy a decir qué le digas exactamente, pero reconoce tu pecado. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Reconoce que eres un mendigo espiritual y que le necesitas, que necesitas su perdón, y verás que es una verdad lo que dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Cree en Jesucristo en esta mañana. Necesitas, por tu condición de pecado, por tu miseria espiritual, necesitas a Jesucristo. Pero un segundo llamado para todos nosotros, los cristianos. Si tú has nacido de nuevo, si yo he nacido de nuevo, necesitamos reconocer que hay áreas en nuestra vida donde no hemos dejado a Dios obrar ampliamente, donde nos reservamos: esto solamente yo lo puedo resolver, y te crees autosuficiente. Reconozcamos que le necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Si eres esposo, lo necesitas para cumplir tu responsabilidad de esposo. Si eres esposa, lo necesitas
para cumplir tu responsabilidad de esposa y vivir sujeta a tu marido. Si eres hijo, si eres hija de familia, lo necesitas para vivir en obediencia a tus padres. Si somos ciudadanos, lo necesitamos para vivir sujetos a nuestras autoridades. Como hijos de Dios, cada día necesitamos de Él. Así como Josafat, no sé qué hacer. Díselo esta mañana. ¿Cuántos hoy tienen cosas en su vida? Situaciones, problemas, dificultades que no sabes qué hacer. Ponte de pie ahí en tu casa. Ahorita tienes ventaja, no te ven los hermanos de la iglesia. Quizás tus hijos o tu esposa o tu esposo. Pero yo te invito a que te pongas de pie y le digas al Señor: no sé qué hacer en esta área de mi vida. No sé qué hacer en este problema. No sé, necesito sabiduría. Pídele como Salomón. Dile como David: aunque afligido yo y necesitado. Ponte de pie ahí en casa. Levanta tus manos. Fíjense, levantar las manos es una señal de rendición. No es meramente un acto ritual, sino que es un reconocimiento. Señor, te necesito, aquí estoy, necesito tu ayuda. ¿En qué área, en qué situación necesitas la ayuda de Dios? Reconoce que no puedes solo. Reconoce que separado de Él nada puedes hacer. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque podemos recurrir a ti, porque podemos clamar y tú nos respondes, porque como necesitados espirituales sabemos que separados de ti nada podemos hacer, pero hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y hallar ayuda y hallar socorro en nuestra necesidad. Yo te pido en el nombre de Jesús por cada familia de esta iglesia local que me has permitido pastorear y quienes se conectan también, que tú les des corazón entendido para entender, que tú nos des, Señor, sabiduría para saber qué hacer en cada circunstancia, que seamos humildes para reconocer que no podemos, Señor, pero que en tu gracia le des sabiduría a los padres de familia que tenemos que sacar adelante a nuestra familia en medio de una circunstancia muy compleja en todo el mundo. Que dé sabiduría a los pastores para dar el alimento de tu palabra a tu iglesia, porque ahí está la sabiduría, ahí está la dirección, ahí está tu poder, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias en esta mañana, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.